Bienvenidos a otro episodio de El Príncipe de Nicolás Maquiavelo, aquí en nuestro canal de Lector Oscuro. Les recuerdo que nos pueden seguir en todas las plataformas de audio como Lector Oscuro y Facebook. También nos encuentran en Spotify, en Apple Podcasts. Ahí estamos como Lector Oscuro. En nuestro canal de YouTube vamos a dejar en las tarjetas otros segmentos de libros que hemos leído para que también vayan, los escuchen, den me gusta y se suscriban al canal. Entonces seguimos con el capítulo número 11 de la segunda parte de los escritos políticos del libro de El Príncipe de Nicolás Maquiavelo. 11. Discurso sobre la reforma del Estado de Florencia, hecho a instancias del Papa León X. Las razones por las que Florencia siempre ha variado a menudo sus gobiernos han sido que nunca en ella han existido repúblicas ni principados que hayan tenido las debidas y codignas cualidades, porque no se puede llamar estable aquel principado donde se hacen las cosas según lo que quiere uno y se deliberan con ascenso de muchos, ni se puede crear duradera aquella república donde no se satisfacen los rumores, que, de ser satisfechos, arruinan las repúblicas. Que esto es verdad, cabe reconocerlo por los estados que de 1393 a hoy han tenido esa ciudad. Comenzando por la reforma hecha en dicho tiempo por Maso degli Albicini, vese que entonces se quiso dar a Florencia forma de república gobernada por magnates, y hubo en ella tantos defectos que no duró 40 años, y aún habría durado menos de no ser por las guerras de los Viscontis, las cuales la mantenía unida. Fueron los defectos, entre otros, hacer que las elecciones por largo tiempo, y en ellas cabía efectuar fraude fácilmente, a más de que la elección podía no ser buena, porque mudando los hombres con facilidad y trocándose de buenos en malos, a la vez dándose en los grados a los ciudadanos por mucho tiempo, cabía que la elección fuera conveniente y el resultado malo. Por ende, no se había infundido a los hombres grandes tal temor que les impidiese hacer facciones, que son la ruina de un estado. Tenía pues la señoría poca reputación y excesiva autoridad, pudiendo disponer sin apelación de la vida y bienes de los ciudadanos, y pudiendo llamar al pueblo a parlamento, de modo que venía a ser no instrumento de defensa del Estado, sino de su pérdida, y a veces un ciudadano reputado podía dominarla o hacerla cambiar. Por otra parte, como dije, tenía poca reputación, porque había en ella a menudo hombres jóvenes y abyectos, y no ocupándose en cosas graves y llevando aquella institución poco tiempo, no podía gozar de reputación. Aún existía en aquel estado otro desorden de no poca importancia, como era que los hombres privados se hallasen en el consejo de las cosas públicas, lo que mantenía la reputación de los hombres privados y a la quitada de los públicos, restando pues autoridad y fama de los magistrados, cosa que va contra todo orden civil. A estos desórdenes que unía otro que era mayor y que el pueblo carecía de intervención allí. Todas estas cosas juntas producían infinitas turbaciones, y si, como ya se ha dicho, las guerras externas no la hubiesen mantenido firme, la institución habríase arruinado antes de lo que se arruinó. Después de esto sobrevino el estado de Cosmi, que se inclinaba más al principio. Que a la república, y si duró más tiempo que el otro.
debióse a dos cosas: a contar con el favor del pueblo y ser gobernado por la prudencia de dos hombres como fueron Cosme y su nieto Lorenzo. No obstante, producía al Estado tanta debilidad el haber de liberar con amplitud cuanto Cosme quería que se ejecutase, que varias veces estuvo en peligro de perderse, y de ello nacieron los frecuentes parlamentos y los frecuentes destierros que en aquel estado se hicieron. Tras el incidente de la entrada del rey Carlos, se perdió. Después de esto, la ciudad quiso tomar forma de república y no se dio a fundarla de modo que fuese duradera, porque sus ordenanzas no satisfacían las inclinaciones de los ciudadanos, y además no se podía castigar a estos, y tan lejos estaba de ser una verdadera república que un golfalonero vitalicio, si no era bueno y si hábil, fácilmente podía hacerse príncipe, y si era bueno y débil, fácilmente podía ser expedilido con ruina y todo el estado. Como sería prolija materia alegar todas las razones de ello, solo diré una: a que es el golfalonero de ser bueno, no tenía a su alrededor quien le pudiese defender, ni, siendo malo, quien lo pudiese frenar o corregir. La causa que todos estos gobiernos hayan sido defectuosos es que sus reformas se han hecho no para satisfacer el bien común, sino para corroboración y seguridad de una parte, seguridad que no ha encontrado por haber otra parte descontenta, que ha sido excelente instrumento de quien ha deseado variaciones. Restanos ahora discutir cuál ha sido el estado de los 12 en esta época, y qué debilidades o méritos han sido los suyos, mas y por cosa reciente y sabida de todos, no hablaré de ello. Empero, llegado la cosa a los términos en que está por muerte del duque, y habiéndose de razonar sobre nuevos modos de gobierno, paréceme si muestro mi fe a vuestra santidad, no poder errar diciendo lo que se me ocurre, y primero diré la opinión de muchos otros, según creo haberles oído razonar, y añadiré después la opinión propia, y en la cual, si yerro, vuestra santidad me excusé juzgándome más fervoroso que prudente. Digo, pues que algunos piensen no poder ordenarse mejor este gobierno que fue en tiempos de Cosme y Lorenzo, mientras algunos otros, si considerarían más amplio, dicen aquellos que quisieran el gobierno semejante al de Cosme, que las cosas vuelven fácilmente a su naturaleza, y siendo natural a los ciudadanos florentinos, honrar vuestra casa, gozar las gracias que de ella procedían y armar las cosas que de ella eran amadas. Y habiendo obtenido este hábito por 60 años, no es posible que viendo los mismos modos no les vuelva el mismo ánimo, y creen que quedarían pocos de ánimo contrario, y esos serían fáciles de extinguir. Y añaden a estas razones la necesidad, mostrando que Florencia no puede estar sin fe, y diciendo que, pues ha de tenerlo, más vale que sea de la casa que solían reverenciar, que revivir en confusión no teniendo, o detenerlo. Buscarlo en algún otro lado donde hubiese menos reputación y menos contento en cada uno. Y esta opinión se replica que un estado así es peligroso solo porque es débil, porque si el estado de Cosme tuvo antaño las habilidades antes alegadas, y en esta época semejante estado la redoblaría, ya que la ciudad, los ciudadanos y los tiempos son diversos a los entonces, siendo imposible procurar establecer en Florencia gobierno semejante a aquel. En primer término, aquel estado tenía por amiga la universalidad, que
En primer término, aquel estado tenía por amiga a la universalidad de las gentes, y ahora le tiene por enemiga. Los ciudadanos de entonces no han visto nunca en Florencia estado que pareciese más universal que aquel, y los de ahora han visto uno que les parece más civil y que les contenta más. En Italia no había entonces armas ni potencia a la que los florentinos, aun solos, no pudiesen resistir, y ahora, hallándose aquí España y Francia, conveníales ser amigos de una de ambas, y por ende, si una de ellas pierde en el acto, quedan los florentinos a merced del vencedor, lo que entonces no sucedía. Estaban los ciudadanos hechos a pagar muchos gravámenes y ahora, por imposibilidad o por falta de costumbre, no lo están. Y querer habituarlos a ello es cosa peligrosa y difícil. Los Médicis, que gobernaban entonces por estar educados con los conciudadanos, tenían con ellos mucha gracia y familiaridad, mientras ahora se han engrandecido tanto que no pueden ya existir aquella familiaridad ni por tanto aquella gracia. Así que, considerada esa diferencia de tiempos y hombres, no pueden haber engaño mayor que creer que con tanta diversidad de materia pueden imprimirse a las cosas una misma forma. Y si entonces, según dijimos, había cada 10 años riesgo de perder el Estado, ahora, desde luego, se perdería. Si creen que esto dice que sea verdad que los hombres retornen fácilmente al modo de vivir viejo y acostumbrado, pues esto solo se ve cuando el vivir antiguo gusta más que el nuevo, pero cuando gusta menos no se torna sino forzados, y tanto se vive bajo que en cuanto dura ese forzamiento. Y más de esto, aunque sea cierto que Florencia no puede vivir sin un jefe y que de haber de elegir alguno, amaría más que a Médicis que a ninguna de otra. No obstante, al comparar el jefe privado con el pueblo, aun sacando este de donde fuere, siempre se le prefiere al jefe privado. Juzgan algunos que no pueden perderse el Estado sin que ataque fuera, y creen poder estar siempre a tiempo de hacer amistad con quien le atacase. En esto se engañan mucho, porque la mayoría de las veces no se hace amistad con las más poderosas, sino con quien tiene entonces más holgura para ofenderte, o quien el ánimo o el capricho te inclina a querer más. Y así fácilmente pueden ocurrir que aquel tu amigo pierda, y perdiendo él, quedes tú a discreción del vendedor, y esto no quiera acuerdo contigo. O por no tener tu tiempo a pedírselo, o por odio que él haya contraído contra ti a causa de la amistad que tuviese con sus enemigos. Ludovico, duque de Milán, habría pactado con Luis VII de Francia de haber podido, y con él mismo lo hubiera hecho el rey Federico, de haberle encontrado dispuesto. Uno y otro perdieron el Estado por no poder pactar. Porque suelen hacer mil coyunturas que impiden tales acuerdos, de manera que, discurrido todo, no se puede llamar un Estado así, ni seguro ni estable, teniendo tantas razones de inestabilidad, al punto de que ni a vuestra santidad ni a sus amigos pueden complacerles. En cuanto a los que quieren un gobierno más amplio, digo que si no se amplía hasta ser una república bien ordenada, tal amplitud solo es propia para que más pronto el Estado se pierda. Y si particularmente me dijese como quisieran que estuviere montado, yo particularmente les contestaría, pero pues hablan en general, no puedo responder sino generalmente.
Quiero así que esta propuesta me baste, y en cuanto a la refutación del estado de Cosme es esta, que no se pueda ordenar un estado estable sino en verdadero principado o verdadera república, pues todos los gobiernos intermedios son defectuosos. La razón es clarísima, que el principado solo tiene un camino para su resolución, que es defender hasta la república, y la república solo uno para su resolución, que es remontarse hasta el principado. Los estados intermedios tienen dos vías, pudiendo remontarle al principado o descender a la república, y de aquí nace su inestabilidad. No puede, en consecuencia, vuestra santidad, si desea hacer en Florencia un estado estable, para gloria suya y salud de sus amigos, sino ordenar un verdadero principado o una república en todas sus partes. Todas las demás son cosas vanas y de muy breve vida. En torno al principado no discurriré particularmente, tanto por la dificultad que habría en hacerlo, como por falta del instrumento, porque ha de entender vuestra santidad que en toda ciudad donde haya gran igualdad de ciudadanos no puede establecerse el principado sino con dificultad grandísima. Querer crear una república en Milán, donde hay gran desigualdad de ciudadanos, implicaría acabar con toda la nobleza, reduciendo la igualdad con los otros, pues entre ellos los hay en tan sobresalientes que las leyes no bastan a reprimirlos y se necesita una voz y una potestad regia que los afrene. Bueno, así terminamos otro segmento de este libro. Ya nos faltan pocas páginas para terminarlo. Los espero en el último segmento de este libro. Gracias por llegar hasta acá y nos vemos allá en el último episodio de este libro, El Príncipe de Nicolás Maquiavelo.